35 años del golpe militar se nos presentan hoy como una oportunidad para reflexionar acerca de lo que ocurrió y también sobre aquello que nos pasa y ocurre día a día, preguntándonos acerca de qué futuro queremos como una sociedad. Es un objetivo primordial del Estado asumir un rol protagónico en la consolidación de los derechos humanos, la conformación ciudadana y la promoción del debate acerca de la memoria como una herramienta indispensable para la construcción del presente y del futuro. El golpe de Estado ocurrió en nuestro país el 24 de marzo de 1976. Es un acontecimiento que hoy, a 35 años después, nos obliga a seguir pensando en una sociedad y en un país mejor. En este video les proponemos analizar la cuestión de la identidad teniendo en cuenta los testimonios de personas que vivieron y sufrieron los horrores de la dictadura. ¿Se corría verdadero riesgo de muerte si existía un vínculo con un militante o un supuesto militante de izquierda? Estos años fueron los más oscuros en la historia de nuestro país. Las desapariciones de personas en tiempos de dictadura pasaron a ser asuntos cotidianos. Aún hoy, estos acontecimientos dejaron marcas de dolor en la sociedad y se cobró la vida de 30.000 desaparecidos, de los cuales hasta hoy no se tienen rastros. Las grandes calamidades que sufrió la nación argentina durante este periodo servirá para hacernos comprender que solamente la democracia es capaz de preservar un pueblo de semejante horror, de mantener y salvar los derechos de cada persona. Únicamente así también podemos estar seguros de que nunca más se repitan hechos como estos. ¿Qué edad tenías en ese momento y a qué te dedicabas? Tenía 15 años y era estudiante de la escuela secundaria número 9, estaba en tercer año. Yo trabajaba en un banco Río Negro, Neuquén, que ya no existe más. En el 76 tenía 10 años, iba a la escuela, estaba en quinto grado. En la época del golpe militar del 76 yo tenía 27 años, era muy joven, tenía mucho entusiasmo con respecto a la actividad periodística. Si bien en la radio aquí hacíamos de todo un poquito porque diversificábamos nuestra tarea, no había especializaciones, yo me dedicaba bastante al periodismo político y enviaba comentarios, por ejemplo, al diario La Nueva Provincia a través de la corresponsalía local, porque era colaborador y era cronista suplente en la corresponsalía del diario La Nueva Provincia aquí en General Roca. Cuando fue el golpe militar, recuerdo que había gente que estaba contenta, o sea, que mostraba un cierto agrado por el cambio de gobierno, por el derrocamiento de Isabel Perón, y había gente que estaba muy preocupada. De todos modos, en aquella época no había los medios de comunicación que existen ahora, no había internet, no había los canales abiertos, o sea, los canales de cable que hay ahora. Las noticias estaban muy recortadas y llegaba al común de la gente muy poca información, y lo que el gobierno en ese momento, lo que los militares en ese momento quería que la gente supiera. Era muy restringido la información que había en ese momento. Yo, por ejemplo, me enteré que en la municipalidad los hacían salir a todos los empleados a las 7 de la mañana cuando entraban, y los hacían desfilar enfrente de la municipalidad, y los hacían cantar el himno, y los hacían izar la bandera. Eso era una de las cosas que me enteré, pero son, digamos, no vienen al caso con lo más importante, con la represión, la dictadura, las muertes, las desapariciones, los secuestros. Claro. A mí personalmente, en el año 80, a raíz de, no sé si ustedes escucharon hablar del Rocazo. Sí. El Rocazo sucedió en el año 72. Yo tuve muy amplia participación, tenía 23 años en ese tiempo. Quedó un antecedente en los servicios de inteligencia, en la CIDE, y en el año 80, ya pasado 8 años después de todo ello, y que ya no quedaba ningún vestigio de
de nada con respecto a ello. Fui dejado cesante en el Banco Provincia de Río Negro porque figuraba mi nombre en la CIDE. Mi señora en ese tiempo estaba embarazada de 8 meses y me dejaron en la calle, en el año 80. En esos años las tensiones fundamentales estaban centradas en la persecución ideológica y la desaparición de las personas. Roca tenía un caudal de chicos muy importante, estudiantes universitarios, militantes en distintas corrientes político-partidarias y de pensamiento que sufrieron la persecución. Y no solo los estudiantes, sino también dirigentes barriales. En Roca desapareció, estuvo secuestrado y fue torturado en un centro clandestino de detención de acá de la región, un reconocido dirigente barrial, una persona que se había ganado el afecto y que trabajaba mucho por su barrio, pero que por su forma distinta de pensar para las organizaciones parapoliciales, paramilitares o directamente de los servicios de seguridad que estaban destinados a la represión política, eran motivo de la persecución y bueno, que fueron víctimas. Muchos jóvenes de nuestra ciudad, hoy personas grandes que están inclusive ocupando cargos profesionales y cargos políticos importantes en la región, fueron víctimas de esa persecución. ¿Sufriste alguna pérdida durante la dictadura de algún familiar o amigo? No, personalmente ninguna, pero conocí, por ejemplo, el caso de un muchacho que creo que en ese tiempo tenía mi edad, que se llamaba Patricio Dillón, que lo desaparecieron y hasta el día de hoy no apareció. Mi papá, que lo detienen en agosto del 76, al principio, por supuesto, en mi casa, nosotros éramos chicos, somos 3 hermanos. Mi hermano más grande tenía 12, yo 10 y el más chico 8, entonces al principio nos decían que se había ido de viaje porque mi abuelo estaba enfermo. Primero porque estuvo desaparecido unos días, como después lo pasan a disposición del Poder Ejecutivo, cuando a mi mamá le informan que está preso en Neuquén y nos dejaban ir a visitarlo. Después lo llevan a Rawson y está detenido hasta el diciembre del 77. Por ahí los recuerdos son de ir a la cárcel o la sensación, y también de ocultamiento, porque por ahí a algunos chicos les daba vergüenza decir, porque la gente como que no sabía o no se hablaba de ese tema, ¿no? Sino que era entre la familia, y por ahí en mi casa iban las esposas de otros presos de acá de Roca, que compartían con mi mamá lo que estaba pasando, ¿no? Un familiar de mi esposa, desaparecido en tiempos del proceso. Conocidos y virtuales amigos aquí en General Roca hubo algunos también. Y estas comunidades eran pequeñas y todos nos conocíamos de una forma u otra, o por haber sido compañeros de colegio, o por conocerlos y entrevistarlos en la actividad periodística, por su militancia, los conocíamos a todos. No podemos decir que eran amigos, pero que teníamos una relación bastante cercana, un intercambio de opiniones, y que los tratábamos con frecuencia. Bueno, varios de ellos sufrieron la cárcel, y algunos la desaparición, y algunos fue asesinado también. No son desaparecidos, sino que directamente fueron asesinados en la vía pública, y supimos de ellos en algunos casos inmediatamente, y en algunos casos al cabo de los años supimos que estaban ya definitivamente desaparecidos. Pensábamos que a lo mejor habían logrado exiliarse y no fue así. Me acuerdo que a los 10 años mi mejor amiga, que era una vecina, o sea, de 10 años, estábamos todo el día juntas, íbamos a la escuela juntas. Yo no le quería decir que mi papá estaba preso, y una noche yo fui a dormir a la casa de ella, entonces nos quedábamos jugando como 2 chicas de 10 años, y entonces ella me dijo que sabía la verdad,
que no tenga vergüenza de decírselo. Bueno, a ella por supuesto se lo habían contado su mamá y su abuela, pero por ahí daba vergüenza hablar de eso, como que mejor no hablarlo con otro que no sea la familia, porque por ahí en realidad daba miedo, ¿no? Sonaba peligroso, no, con los compañeros no, así en general, con la gente más íntima, sí. Todo se prohibió. Se prohibió prácticamente. Yo que soy un lector, digamos, compulsivo, que no puedo estar sin leer, prácticamente todo lo que sea relacionado con la política desapareció por completo de las librerías, y tengo entendido también que muchos artistas, ya sea de teatro, de cine, escritores, fueron prohibidos, músicos fueron prohibidos y tuvieron que disparar. Yo recuerdo en el patio de mi casa, en la parrilla donde se hacía el asado el domingo, que prendieron fuego libros y discos también, porque la música también se prohibió. Las radios recibían un listado de los temas musicales que estaba prohibido difundir, y había no solo temas musicales, sino determinados autores que estaban cuestionados, de temas por las dudas que se les haya escapado algún tema musical, eran autores que estaban cuestionados y que estaban prohibidos, muchos prohibidos expresamente. Estaban los listados en todas las radios. Estos son los autores e intérpretes que no se pueden difundir. Autores e intérpretes que se tuvieron que ir del país. Están los clásicos, Horacio Guaraní, Piero. Todavía cantamos, todavía. ¿Querés dejar algún mensaje para la sociedad o para los jóvenes de ahora con respecto a lo que venimos charlando? Y la educación, cuando un pueblo cuando un pueblo está más educado, más informado, o sea, menos lugar a los arrebatos, a los gobiernos militares. O sea, yo creo que la educación es la base para todo. Que los chicos puedan estar en la escuela desde la sala de 4 y que terminen el secundario y que puedan ir a la universidad. Un pueblo educado jamás, instruido, educado, jamás va a pasar una situación así. Sí, me parece interesante que por ahí se entienda, porque hay un mensaje que se quiere dejar, que hubo una guerra, y no hubo una guerra, porque en una guerra hay dos bandos. Y acá el que ejerció el terrorismo fue el Estado, que secuestraba a cualquier hora de la noche, se llevaba a la gente, la torturaba, la asesinaba, se quedaba con los bebés de las detenidas embarazadas. Entonces no hubo una guerra. Hay gente que abusó del poder, hizo lo que quiso, mató, secuestró, torturó, y que no debemos olvidarlo aunque pasen muchos años. Y me parece muy bien que se hagan estos trabajos, porque a veces es difícil que los jóvenes entiendan. Parece un cuento esto que uno les dice, pero hay 400 nietos que todavía no saben quiénes son sus verdaderos padres, que fueron criados con gente que los engañó, les mintió. Entonces me parece que no hay que olvidar, hay que seguir recordando la fecha y recordando todo lo que sucedió para que no vuelva a pasar, porque la verdad que es una herida muy grave en la sociedad. Que por ahí el que no tuvo cerca o el que no le pasó cerca dice, bueno, ya está, otra vez insisten con ese tema, pero cuando se vulnera el derecho de uno, se vulnera el derecho de todos. A pesar de los golpes que asestó a nuestra vida, el ingenio del odio desterrando el olvido a nuestros seres queridos, todavía cantamos, todavía pedimos